Buen día, licenciado. Revisar el tema 3, ¿cierto? Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien. A ver, la señorita Maite, buenos días. Colabórenos con el marco conceptual. Maite. Bueno, Guinalda. Está bien, licenciado. Tema 3. Conciliación bancaria. Concepto. Es un procedimiento contable a través del cual se logra cuantificar el saldo en términos de unidades monetarias del efectivo libre de restricciones y de inmediata disponibilidad, depositado en cuenta corriente de un banco del sistema, a una determinada fecha que posee y controla una empresa. Es normal que el saldo en cuenta corriente de una empresa no iguale con el saldo de extracto proporcionado por el banco. Esta diferencia es atribuible a que la empresa y el banco efectúan registros de transacciones cuando las conoce y realizan, razón por la cual existe transacciones que solo conoce y registra la empresa y no el banco, y viceversa, siendo estas transacciones las que se identifican al efectuar una conciliación de saldos entre la empresa y el banco. Al presentarse dos saldos diferentes a través de la conciliación, debe obtenerse un tercer saldo diferente a los anteriores, siendo este el conocido como saldo real a la fecha. Teoría de los opuestos. Establece un tratamiento inverso que cargos de la empresa son abonos para el banco. Abonos de la empresa son cargos para el banco. Activo para la empresa es pasivo para el banco. Gastos para la empresa es ingreso para el banco. Gracias, mi estimada Guinalda. Seguimos en balance general, en el activo, en el subgrupo disponibilidad. Esto es lo que normalmente nosotros, al momento de registrar y preparar estados financieros, presentamos como Banco La Paz Sociedad Anónima, Banco Santa Cruz Sociedad Anónima, Banco Nacional Sociedad Anónima. Es decir, las operaciones en cuentas corrientes, operaciones en cuentas corrientes. Entonces, cuando un cuenta correntista, es decir, el titular, el que posee y controla dinero depositado en cuenta corriente de un banco del sistema. Entonces, técnicamente estamos hablando del cuenta correntista. Reitero que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. No hay ningún inconveniente. Entonces, el cuenta correntista, y en este caso nos vamos a referir en particular a personas jurídicas. No nos interesa el tratamiento de una persona natural porque no posee un sistema contable, no genera información financiera. Entonces estamos hablando de un cuenta correntista que es persona jurídica y que por supuesto esta persona jurídica tiene efectivo depositado en cuenta corriente de un banco del sistema. En ese entendido, al realizar transacciones en con cuenta corriente, ¿qué implica? Que el cuenta correntista comience a emitir cheques en favor de terceras personas. Y emite estos cheques porque deben ser proveedores y está cancelando.
Emite estos cheques porque debe ser personal de la empresa que trabaja, entonces se preparó la planilla y se están emitiendo los cheques para cada uno de los funcionarios. Se emiten cheques porque se están pagando diferentes gastos de la empresa, importantes por supuesto. Se emiten cheques porque se están comprando mercaderías para la empresa, correcto. Como también este cuenta correntista realiza depósitos en su cuenta corriente eh, a través de los funcionarios que trabajan en la entidad, como también clientes que van y depositan directamente en cuenta corriente. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que el cuenta correntista realiza una gran cantidad y variedad de transacciones con su cuenta corriente. Y muchas de estas transacciones no son de conocimiento del banco. Por tanto, ahí ya tenemos una condicionante para que el saldo que nos proporciona el banco respecto del saldo del cuenta correntista sean diferentes. Además, también el banco va a realizar transacciones con la cuenta corriente del titular, transacciones que no las va a conocer el cuenta corriente. Segunda condicionante para que estos saldos en términos de unidades monetarias no vayan igual. Entonces hay transacciones que realiza el cuenta correntista sin conocimiento del banco y existen transacciones que realiza el banco sin conocimiento del cuenta correntista. Razón por la cual los saldos no van a igualar, van a ser diferentes. Entonces aquí surge la disyuntiva en sentido de que a quién le reconocemos con la verdad sobre el saldo libre de restricciones y de inmediata disponibilidad que posee el cuenta correntista. Cuenta correntista, vayamos a suponer, dice 200,000 bolivianos. La entidad bancaria puede decir 250,000. O tal vez puede decir 180,000 bolivianos. Entonces, no igual, no igual el saldo del banco con el saldo del cuenta corriente. ¿A quién se va a atribuir la verdad? Al banco porque es una entidad financiera bastante grande en cuanto a volumen de movimiento se refiere. A la empresa porque nosotros estamos prestando servicio en la empresa y sabemos que nuestro servicio es el correcto. No, no vamos a otorgar verdad absoluta ni al banco ni al cuenta correntista. Entonces nosotros debemos cuantificar un tercer saldo. Ojo, decíamos, el cuenta correntista dice 200,000 bolivianos en el banco, de acuerdo a sus registros, por supuesto. Y el banco dice, ejemplo, 240,000 bolivianos. O puede decir 160,000 bolivianos, no hay problema. En más o en menos, no hay problema. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es aplicar un procedimiento contable a través del cual podamos llegar a cuantificar un tercer saldo, diferente al saldo que proporciona la empresa, diferente al saldo que proporciona el banco, un tercer saldo. Con la gran característica de que ese tercer saldo debe ser compatible al saldo de la empresa y también debe ser compatible al saldo del banco. Entonces, por eso decimos que la conciliación bancaria o la conciliación de saldos bancarios es un procedimiento contable a través del cual podemos cuantificar en términos de unidades monetarias el efectivo libre de restricciones, el efectivo de inmediata disponibilidad que posee y controla una empresa a una determinada. Eso es para nosotros la conciliación. Un
Procedimiento. Procedimiento es saber porque tiene fases que debemos agotarlas. Ah, y estas fases las estamos presentando nosotros bajo la teoría de los opuestos. Pues todo lo que registra la empresa y todos los efectos que tiene la empresa por esos registros, el banco también registra, tiene los efectos, pero al inverso. Lo que la empresa, lo que el cuentacorrentista carga, el banco realiza un tratamiento inverso, abona. Lo que el cuentacorrentista abona, el banco a la inversa carga. Para la empresa cuenta corriente, es decir, la cuenta Banco La Paz Sociedad Anónima, ejemplo, es cuenta de balance, activo, disponibilidad. Para el banco, esa cuenta corriente es balance pasivo, captaciones de terceras personas, pasivo. Para la empresa o el cuenta correntista, la cuenta Banco La Paz, Sociedad Anónima, presenta saldo deudor. Para el Banco La Paz, Sociedad Anónima, la cuentas corrientes de Almacenes La Estrella presenta saldo deudor. Lo que la empresa considera un gasto, para el banco es un ingreso. Y viceversa. No es que el banco realice una contabilidad al revés, ni nosotros realizamos una contabilidad al revés. No. Tanto el banco como nosotros, pues en este caso el cuenta correntista, la empresa, están trabajando con un sistema de registro por partida doble. Pero lo que se está aplicando y lo que nosotros entendemos y comprendemos, por supuesto, debidamente, es que se está aplicando la teoría de los puestos. En contabilidad, ustedes saben, desde que hemos empezado a pasar clases de contabilidad básica, todo está en función a la teoría de los opuestos. Muy bien. Por tanto, siempre vamos a encontrar dos saldos diferentes en términos de unidades. Porque si fuesen iguales, por favor, no necesitamos estudiar este tema, ¿no? Estaría. ¿Preguntas? Vamos bien, mi estimada Valeria, Inalda, Camila. Todo claro, licenciado. Todo claro, Muy licenciado. bien, Andrea. Perfecto. Mi estimada Andrea, el objetivo, por favor. Está bien, licenciado. Objetivo. Es proporcionar información financiera oportuna, íntegra y confiable, en términos de unidades monetarias, referida al saldo del efectivo libre, de restricciones y de inmediata disponibilidad, depositado en cuenta corriente de un banco del sistema, que posee y controla una empresa. Muy bien, gracias, Andrea. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que queremos obtener al preparar una conciliación bancaria? Simple y llanamente lo que nosotros buscamos es cuantificar en términos de unidades monetarias el efectivo que posee y controla una empresa y que por supuesto se encuentra depositado en cuenta corriente de un banco del sistema. Y alguien dirá, pero ¿por qué si nosotros llevamos registros con ese dato? Sí, llevamos registros. Pero hay varios de esos registros que nosotros hemos incorporado en el sistema contable, pero que no están en el sistema contable de la entidad bancaria. Entonces, razón por la cual estos saldos van a ser necesariamente diferentes.
Entonces, la finalidad de la conciliación es cuantificar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto de efectivo existe depositado en cuenta corriente de un banco del sistema? Ese es el objetivo. Vamos con las características. Está bien. Características. Las principales características que identifican a una conciliación bancaria sin ser limitativas son: obtiene un tercer saldo que representa el saldo del efectivo libre de restricciones y de inmediata disponibilidad que posee y controla una empresa. Identifica cargos de la empresa, depósitos de efectivo no incluidos en extracto, sin conocimiento del banco. Identifica abonos de la empresa, cheques pendientes de cobro o cheques en tránsito no incluidos en extracto, sin conocimiento del banco. Identifica abonos del banco, notas de banco o crédito para su regularización, sin conocimiento de la empresa. Identifica cargos del banco, notas de cargo o débito para su regularización, sin conocimiento de la empresa. Muy bien, gracias, Andrea. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de una conciliación? Cuando hablamos de características, son las particularidades que identifican y diferencian este procedimiento contable de otros procedimientos contables. Primero, que se va a obtener un tercer saldo, diferente al saldo de la empresa, diferente al saldo de la entidad bancaria, pero con esa característica, que sea compatible al saldo del extracto y sea compatible al saldo de la empresa. Ese tercer saldo es el efectivo que posee y controla una empresa. Otro aspecto es que podemos tranquilamente a través de esto identificar todos aquellos cargos de la empresa sin conocimiento del banco. La empresa realiza un depósito, pero no lo consideran en esa fecha, lo consideran al día siguiente, correcto. Entonces, desde el punto de vista de la cronología de hechos, nosotros tenemos registrado en una fecha, pero el banco no tiene en esa fecha, ¿no? Y si estamos haciendo un corte de actividades, peor. Identifica abonos de la empresa. Y los abonos son por el giro de cheques, por la emisión de cheques. Entonces, ¿la empresa tiene el registro de estos cheques? Sí. El banco va a tener el registro de estos cheques cuando vayan a cobrar al banco. Mientras los beneficiarios de estos cheques no vayan por el banco desconoce estas transacciones, no las registra, las ignora. ¿Cuándo las va a registrar? ¿Cuándo las va a conocer? Cuando vayan estos beneficiarios con su cheque, presenten en el banco y el banco efectivice el valor nominal de dicho. Y a la inversa, ¿no? Vamos a poder identificar abonos que ha realizado el banco a la cuenta corriente y que la empresa desconoce. ¿Podrían darse esto? Sí, sí. Que clientes depositen directamente en cuenta corriente de la empresa. Mientras el banco no remita la información a la empresa desconoce de estos depósitos. Por ejemplo, ustedes depositaron para su matrícula en un banco del sistema, ¿correcto? Sí, licenciado. Muy bien. Depositaron en un banco del sistema. ¿En qué cuenta? En una cuenta corriente de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿cierto? Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien. Pregunta, el momento en que, ejemplo, la señorita Andrea estaba depositando ese efectivo en el banco a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿sabía la universidad que estaba depositando? No. No. ¿Por qué? Porque ese momento el banco
está registrando el depósito de la señorita Andrea, de Guinalda, de Vanessa, está registrando. Pero la universidad no puede registrar todavía porque desconoce, no sabe. Entonces, así, bajo esta condicionante, es que hay abonos que realiza la entidad bancaria sin conocimiento de la empresa. Y por supuesto también cargos que realiza la entidad bancaria sin conocimiento. De esa manera. Entonces, ¿qué hemos identificado? Hemos identificado las 4 fases, señoritas. Cargos efectuados por la empresa sin conocimiento del banco. Abonos efectuados por la empresa sin conocimiento del banco. Abonos efectuados por el banco sin conocimiento de la empresa. Cargos efectuados por el banco sin conocimiento de la empresa. Esas son las 4 fases de una conciliación. Por eso decimos, la conciliación es un procedimiento contable. Procedimiento porque tiene fases. ¿Cuáles son? Esas 4 fases. En otras palabras, son 4 grupos de transacciones. 4 grupos de transacciones. Que nosotros debemos identificarlas para efecto de conciliar esos saldos y cuantificar el saldo real a la fecha. ¿Preguntas? Vamos bien, ¿correcto? Sí, licenciado. Sí, Idea. licenciado. Sí, licenciado. Lady, a ver, la señorita Lady que nos colabore acá. Vamos con la parte del control. No vamos a leer las primeras estrofas porque es genérico en todos los temas, pero sí podemos leer a partir de los puntos que tenemos ahí. ¿Está bien? Lady, ha desaparecido. Lice, aquí estoy. Ah, señorita Lady, a ver, colabórenos desde el lugar que dice para tal efecto. Estoy bien, licenciado. Control. Para tal efecto es recomendable diseñar, aprobar, implantar y efectuar seguimiento a un reglamento específico que entre los aspectos importantes para lograr este cometido y sin ser limitativos requiera habilitar el registro de cuenta corriente, designar un funcionario de la empresa en el cargo de encargado. El encargado debe conocer oficialmente sus derechos y obligaciones inherentes a sus funciones. El encargado debe poseer póliza de seguro y las primas ser canceladas por la empresa. El encargado tiene por funciones y es responsable por los registros de embolsos, entradas y desembolsos salidas del efectivo, con autorización superior. El encargado no requiere tener altos conocimientos de contabilidad porque sus funciones no son contables y el registro de cuenta corriente es por partida simple. El efectivo depositado en cuenta corriente está designado a coberturar requerimientos de transacciones relacionadas con el giro específico de las actividades de una empresa. Todos los desembolsos de efectivo deben ser mediados mediante la emisión de cheques firmados mínimamente por 2 ejecutivos. Los embolsos de efectivo deben ser a la orden de la empresa y efectuarse mediante la emisión de recibos de caja, diseñados para tal efecto y en orden correlativo, con la finalidad de control y establecer el corte de documentación, adjuntando documentación oficial de respaldo. El giro de cheques, desembolso de efectivo, debe ser a orden específica y contar con la autorización oficial de un funcionario superior, designado para tal efecto, en función al requerimiento efectuado por la unidad solicitante. Los cheques girados deben incluir por lo menos 2 firmas autorizadas. Preparados los cheques, deben ser remitidos a la unidad administrativa de contabilidad para el registro correspondiente. Para efectos de control periódicamente, mensual, quincenal o semanalmente, debe efectuarse conciliaciones bancarias
para cuantificar el saldo del efectivo libre de restricciones y de inmediata disponibilidad que posee y controla una empresa en cuenta corriente. Las conciliaciones deben ser preparadas por personal ajeno al acceso al sistema de registro de una empresa. Lady, gracias. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un reglamento que establece cómo se debe trabajar cuando la empresa realiza depósitos y emisión de cheques en función a una cuenta corriente. Y alguien dirá, pero todo esto que estamos leyendo no es nada contable. Claro, no es contable. Son procedimientos contable administrativos. Por supuesto que sí. No se olviden de que no solo estamos en función de lo que se presenta la parte de la razonabilidad de la información financiera, desde el punto de vista también aplicando la cuantificación y de manera inflexible. No, también tenemos la otra parte, la relacionada con la cualidad. Y esto representa para nosotros los sistemas de controles internos que una empresa debe aplicar para lograr minimizar, reducir la posibilidad de riesgo en la empresa. Es decir, precautelar los activos de una empresa. En este caso en particular, esto está orientado hacia qué activo, hacia el efectivo que está depositado en cuenta corriente de un banco del sistema. Y que por supuesto guarda relación, esto está entrelazado, como si fuese una cadena, dos eslabones, caja y operaciones en cuenta corriente. Pues de esa manera es que acá, de manera compactada, estamos presentando parte de lo que, de lo que representa un sistema de control interno. Parte de este sistema de control interno es el registro de banco. ¿Ya? Es el registro de banco. Y de esa manera, este registro de banco, o sea, no estoy hablando de la cuenta del mayor banco, La Paz, Sociedad Anónima. No. Estamos hablando de un registro auxiliar. Igual que el registro de caja chica, igual que el registro de caja. Ahora estamos hablando del registro de cuenta corriente con un determinado banco del sistema. Alguien dirá, pero tenemos los comprobantes. Sí, están los comprobantes de diario por partida doble, correcto. Pero sin embargo, también tenemos el registro específico de las transacciones que realiza la empresa con una cuenta corriente del sistema. Y por supuesto, igual que en caja, estos dos registros necesariamente deben igualar. Entonces pueden observar acá el diseño de un registro de caja, de una cuenta corriente. Para nosotros, a manera de ejemplo, sería Banco La Paz, Sociedad Anónima, el banco con el que siempre venimos trabajando. Número puede ser el registro 1, 2, 3, 4, 7, 15, 20, 50, dependiendo cuántos registros ya se prepararon. ¿Qué número de cuenta corriente? Pues incorporar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En qué moneda? Puede ser en moneda nacional, puede ser en moneda extranjera. Moneda boliviana, moneda dólar estadounidense, moneda australis. No hay problema de eso, no hay ningún inconveniente. Tiene la columna de la fecha destinada a incorporar la fecha en la cual se está suscitando la transacción. El concepto, ¿por qué? ¿Por qué se está emitiendo ese cheque? Ah, porque se ha pagado sueldo al señor Perico, porque se ha efectuado reposición de caja chica, porque se ha depositado dinero en cuenta corriente, ya.
Enseguida ustedes tienen debe haber saldo. Entonces, ¿qué implica esto? Acá no hay asientos, no hay asientos. Por eso este es un registro por partida simple. Si van y depositan en el banco 100.000 bolivianos, en la columna debe 100.000. Ahí terminó la historia. Ah, qué contabilidad en el asiento, Banco La Paz, Sociedad Anónima, 100.000, Contacajas, 100.000. Es otra cosa eso. Este es el registro auxiliar adicional de la cuenta corriente. Ahora, si es una cuenta corriente, ¿no? Si son dos, pues habrá que hacer dos registros de esto. Imagínense que tengan cuenta corriente en moneda nacional y cuenta corriente en moneda extranjera en el mismo banco, está bien, no hay problema, pero son dos partidas contables diferentes, con movimientos diferentes, en moneda diferente. Entonces, tener la cuenta Banco La Paz, Sociedad Anónima, moneda extranjera, y tener la cuenta Banco La Paz, Sociedad Anónima, moneda nacional, son dos cuentas totalmente diferentes. Entonces, este registro forma parte del sistema de control interno de una empresa. ¿Preguntas? Todo claro, licenciado. Ya, muy bien. Mi estimada Daniela nos colabora con lo que es una cuenta corriente. Está bien, licenciado. Cuenta corriente bancaria. Es el contrato suscrito entre un banco del sistema con una persona natural y o jurídica capaz de obligarse conforme a disposiciones legales. Por tanto, la persona natural y o jurídica que suscribe el contrato técnicamente recibe la denominación de cuenta correntista. ¿Los requisitos más, licenciado? Sí, para que de una vez comentemos todo eso. Ya. Requisitos. Representan el conjunto de obligaciones que debe cumplir una persona natural o jurídica para aperturar una cuenta corriente en un banco del sistema. Los requisitos para abrir cuenta corriente varían de un banco a otro, debido a las políticas administrativas de cada institución bancaria. Pero generalmente los más exigidos están en función a personas jurídicas y naturales, debido a que estas últimas no poseen sistema de registro. Seguidamente se trata solo el caso de las primeras, siendo normalmente los siguientes: carta de solicitud, un ejemplar de la escritura de constitución, un ejemplar de los estados financieros, los últimos, fotocopia legalizada del registro de comercio, fotocopia legalizada del número de identificación tributaria NIT, un ejemplar del poder notarial de administración de la empresa para las personas encargadas de firmar cheques. Presentar dos garantes cuentacorrentistas del mismo banco, llenar el o los formularios del banco con la información solicitada, suscribir las tarjetas de registro de firma o firmas autorizadas, efectuar depósito inicial para recabar talonario de cheques. Muy bien. Entonces, las operaciones en cuenta corriente están en función a un contrato que firman, se suscriben. El banco, digamos Banco La Paz, Sociedad Anónima, con el cuenta correntista, Almacenes La Estrella Limitada. En este caso estamos hablando de un cuenta correntista persona jurídica. No nos interesan los cuentacorrentistas personas naturales. ¿Por qué? Porque no tienen sistema de contabilidad y nosotros necesitamos trabajar con un sistema de contabilidad. Entonces, por supuesto que este contrato está estableciendo derechos y obligaciones de la entidad bancaria y del cuenta corriente. Ahora, para que una persona jurídica o también una persona natural pueda ser cuenta correntista del banco, debe cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos, pues, necesariamente impone la entidad bancaria a través de normativa vigente que tenemos en nuestro medio. No estamos tocando requisitos para personas naturales, como les dije, no nos interesa. Estamos presentando requisitos para personas jurídicas. La carta de solicitud, escritura de constitución, dice, hay que presentar
un ejemplar de la escritura de constitución. Estados financieros, los últimos estados financieros que se tengan, balance general, estados y notas a los estados financieros, correcto. Fotocopia del registro de comercio, fotocopia del número de identificación tributaria, poder de administración de la empresa, donde se establece quiénes van a ser los encargados de la firma de cheques, firmar las tarjetas correspondientes, etcétera. Y por supuesto, efectuar el depósito del mínimo establecido por el banco. Ahora no implica, si el banco dice 3.000, solo se vaya a aperturar con 3.000, es el mínimo. Puede aperturar la empresa con 3.000, 6.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. No hay ningún inconveniente. Tenemos las boletas de depósito bancario que ustedes han recabado, ¿no? El momento en que ustedes depositaron efectivo por matriculación en un banco donde tiene cuenta corriente, la Universidad Mayor de San Andrés, ¿qué les han entregado a cambio del efectivo que ustedes depositaron? La boleta de pago como comprobante. La boleta de depósito bancario, ¿no? Una copia de la boleta de depósito bancario. Esas boletas de depósito bancarios son y prepara la entidad bancaria. El formato de una boleta de depósito, pues puede variar entre una entidad y otra, que en algunas coloquen una mayor información a la requerida, que en otras incluyan solamente la mínima requerida, no hay ningún problema. Pero por lo general una boleta de depósito va a tener el lugar y fecha del depósito, número de la cuenta corriente, razón social del cuenta correntista, importe, numeral y literal, firma del depositante, por supuesto, sí. Eso es lo que ustedes tienen en su boleta de depósito bancario. Y sirve, ¿no? Para poder constatar que depositaron el efectivo en el banco. Y diga, señor, a usted no le extendemos la matrícula porque no depositó dinero en el banco. Un momento, aquí está la boleta de depósito emitida por el banco, con los sellos correspondientes, las firmas autorizadas, acá está. Esto constata que verídicamente se hizo el depósito. Sí. Es una evidencia física de las transacciones que realizan personas naturales como personas jurídicas con una determinada cuenta. Muy bien, revisemos el cheque. Aleida, por favor. Está bien, licenciado. Cheque. Es un documento mercantil que representa una orden de pago a la vista, emitida por una cuenta correntista en favor de él o de terceras personas, sobre el efectivo depositado en cuenta corriente que posee y controla. Muy bien. ¿Características también? Ok. Características. También Las características principales que identifican al cheque son sustituir la utilización física del dinero al realizar transacciones. Tiene vigencia de 30 días pasado el cual queda anulado. Puede ser revalidado en el reverso del cheque, insertando la palabra revalidado. La nueva fecha a firmar del girador. Y no requiere protesta. Muy bien. Entonces, cuando un cuenta correntista desea retirar efectivo de su cuenta corriente, ya sea para su beneficio, o sea, para beneficio de terceras personas, pues necesariamente emite un cheque como tal. ¿Y el cheque qué es? Una orden de pago a la vista. Orden de pago a la vista. ¿Qué quiere decir eso, a la vista? Orden de pago entendemos, ¿no? En favor de a la vista. Quiere decir que
a presentación del cheque, este se debe convertir en efectivo. Se presenta el cheque, dice 10,000, ese momento deben entregarle al beneficiario los 10,000 bolivianos. Eso quiere decir a la vista. Contrapresentación, entrega del efectivo. Entonces es una orden de pago que emite el cuenta correntista sobre una parte del efectivo que posee y está depositado en ese banco del sistema. Y esa orden de pago está en favor de una persona natural o jurídica. Y por supuesto, es una orden de pago a la vista. Contra presentación. Tenemos el cheque ahora, vamos en 10 minutos, presentamos, efectivo. Esperamos 3 días, llevamos el cheque, presentamos, se debe convertir en efectivo. Pasan 10 días, vamos con el cheque, presentamos y se debe convertir en efectivo. Eso quiere decir. Orden de pago a la vista. Ahora, ¿para qué se utilizan los cheques normalmente? Para sustituir la manipulación física del efectivo. Debiendo ir a comprar 500 televisores con 500,000 bolivianos y llevar un paquete de billetes, y llevan un simple papel, lo guardan ahí. En fin. Entonces el cheque tiene esa gran característica de sustituir la utilización física del efectivo. Obviamente para aquellas empresas que tienen cuenta corriente, ¿no? Si aquellas que hasta la fecha aún no tienen, pues van a tener que seguir manipulando de manera física. Tiene vigencia de 30 días, ¿no? 30 días. O sea, el momento en que se recibe, que incluye la fecha del día, tienen 30 días de validez para su presentación. Pasado eso, automáticamente queda anulado. Pero alguien dirá, ¿y se han anulado el cheque? ¿Me lo puedes revalidar? Si pueden ampliar su vigencia, sí. Es lo que técnicamente se dice revalidación. Entonces, un cheque puede ser revalidado. Pero también esto está en función de la política de una empresa, ¿no? Hay empresas que dicen, no. Si usted no ha ido a cobrar en los 30 días, es responsabilidad de usted. Ese cheque ya está anulado y nosotros traiga el cheque, lo anulan, le vamos a girar otro cheque. Pero tiene que esperar porque esto tiene que seguir su conducto regular para la firma del cheque. Muy bien. Tienen ustedes acá el giro. ¿Y qué es el giro? El giro simplemente es el acto de insertar información, datos, requeridos en el cheque en favor de una persona natural o jurídica. Insertar la fecha, la orden de la persona natural o jurídica a quien se está emitiendo el cheque, el valor nominal numeral, el valor nominal literal, las firmas autorizadas, eso es. ¿Por qué? Porque el cheque ya viene preimpreso, ¿no? Entonces simplemente es incorporar la información requerida. Ahora, obviamente, para que se realice el giro de un cheque como tal, tienen que intervenir 2 personas, el girador y el beneficiario. Continuamos, mi estimada Leida. Muy bien, licenciado. Endoso. Es el acto de transferir los beneficios. No, girador, estamos en girador. Ok. No, está bien, no hay problema. Es el acto de insertar información, datos requeridos en el cheque en favor de una persona natural o jurídica. Para efectuar el giro de cheques, necesariamente se debe poseer una cuenta corriente bancaria y que existe efectivo suficiente para satisfacer las exigencias. Por tanto, normalmente intervienen 2 personas en la emisión de un cheque y estas son: inciso A, girador, e inciso B, beneficiario. El girador es titular de la cuenta corriente,
o sea, la cuenta natural o jurídica que posee efectivo en calidad de depósito y ordena al banco pagar cierto importe de dinero a determinada persona natural o jurídica, retirando parte o la totalidad de sus recursos depositados. Beneficiario es la persona natural o jurídica a cuya orden se gira un cheque para que pueda efectivizarlo o transferirlo a otra persona natural o jurídica mediante endoso. Seguimos, por favor. Muy bien. Endoso. Es el acto de transferir los beneficios, derechos de un cheque a una tercera persona natural o jurídica. El endoso se realiza al reverso del cheque, sea únicamente firmado por el beneficiario o caso contrario, antes de firmar, insertar la frase. Páguese a la orden. Registrar el nombre o razón social del endosatario, añadiendo lugar y fecha. Por tanto, en el endoso intervienen dos personas que son, inciso A, endosante, e inciso B, endosatario. El endosante es la persona natural o jurídica que transfiere el cheque y sus beneficios a una tercera persona natural o jurídica. Y el endosatario es la persona natural o jurídica quien recibe el cheque y sus beneficios de parte del endosante. ¿Continúo? Sí. Ok. Rechazo. Cualquier institución bancaria se negará a efectivizar cheques emitidos por una cuenta correntista por falta o insuficiencia de efectivo, incluir fecha adelantada, contener enmiendas y o borrones, falta de serie, falta de firma autorizada, no igualar la firma con la registrada en el banco, no coincidir el importe en literal o con el numeral, existir derecho defectos en el endoso, girarse en favor de persona natural o jurídica en quiebra, ser girado en favor de una persona natural fallecida, estar escrito con lápiz o tinta roja, falta de cédula de identidad del beneficiario y ser analfabeto del beneficiario, salvo a la intervención de dos testigos. Muy bien. Todo esto es muy sencillo, no hay mayor inconveniente al respecto. Además que ustedes esto ya llevaron el año pasado en Derecho Comercial, ¿correcto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces no creo que requiera hacer mayores comentarios. Mi estimada Andrea, vamos con las clases de cheques. Está bien. Clases de cheques. Las clases de cheques que normalmente se suelen utilizar son cheques nominativos, cheques de gerencia, cheques certificados, cheques de viajero, cheque giro. Seguidamente se presentan sus características, sin incluir conceptualización, en razón que el concepto citado es aplicable a los cheques en general. Cheques nominativos. Son órdenes de pago, caracterizadas por el girador, borra del cheque la frase la orden de, quedando la frase páguese a, no pudiendo ser endosado y solamente ser cobrado por la persona natural o jurídica, cuyo favor se giró. Cheques de gerencia o caja o cajero. Son órdenes de pago caracterizados porque una determinada entidad bancaria gira contra sí misma, llegando a constituir una especie de vale pagadero en moneda, de cierre a la vista, y no poseen plazo de vencimiento, pero se encuentran sujetos a prescripción. Cheques certificados o confirmados o visados. Son órdenes de pago caracterizadas porque el banco girado garantiza o certifica su cobro previo cargo ante el lado del importe en cuenta del girador, debiendo incluirse en el reverso lo siguiente. Certificado. El banco XX Sociedad Anónima certifica que el valor del presente cheque fue cargado en la cuenta con mente de su girador, lugar y fecha, firmas. Cheques de viajero. Son órdenes de pago, caracterizados por emitir un banco al orden de una determinada persona natural o jurídica. Cheque giro. Son órdenes de pago que adquiere el interesado, luego de coberturar su importe y pagar comisiones, y remite al beneficiario situado en la misma plaza, o una diferente. Puede ser de giro interno o giro internacional. Muy bien, gracias, mi estimada Andrea. Bueno, son las diferentes clases de cheques y muchas más que existen. Lo que nos llama la atención acá es el cheque visado o el cheque confirmado. ¿Cuándo normalmente utilizamos un cheque de esa naturaleza?
cuando se está realizando el pago al Estado boliviano, ¿ya? Y no se hace el depósito en efectivo, sino se deposita en cheque. Entonces, la entidad va a pedir que el cheque sea guisado. Entonces, ¿qué implica esto? Se gira el cheque a nombre del Servicio de Impuestos Nacionales por 300.000 bolivianos. Perfecto, no hay mayor inconveniente, ¿ya? Entonces, en el anverso, perdón, en el reverso, se incluye la certificación, donde el banco, en este caso el Banco La Paz, toma el dinero, los 300.000, y los retira de la cuenta corriente del girador. Los retira de la cuenta. Entonces, ¿qué está haciendo el banco? El banco le está garantizando al Servicio de Impuestos Nacionales que ese cheque lo va a cobrar en su totalidad. Los demás, pues, no tienen mayor inconveniente. Preguntas hasta acá, ¿cómo vamos? Claro, licenciado. ¿Todo claro, licenciado? Ninguna pregunta, licenciado. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Sí. Todo claro, Ya, licenciado. perfecto. Bueno, las disposiciones legales de los cheques encontramos en nuestro Código de Comercio, capítulo... Licenciado, perdón que me meta, pero No, no, hay una compañera que está pidiendo, le está pidiendo hacer una pregunta y no lo he ¿quién es? escuchado. No, nadie levantó la mano. Ah, no, no sé, pero le dice una pregunta y no la escucha. Ya, ¿quién es la señorita? Seguro debe ser estronguista. Oh, sí. No, por favor, es una broma. Sí, señorita, ¿quién es la que quería hacer la pregunta? Va a disculpar, por favor, no tome en consideración aquello porque trabajo con dos equipos, ¿no? Con el que estoy haciendo la proyección como tal y el otro que me sirve de apoyo. Sí, señorita, ¿qué es lo que deseaba preguntar? Entonces, prosigamos. Decíamos que las disposiciones inherentes al cheque se encuentran en el Código de Comercio, en el capítulo 7, secciones número 1 a 5, artículos 600 al 641. Entonces son exactamente 42 artículos. Recomendación: den lectura a toda esta normativa jurídica para de esa manera ampliar el conocimiento, pero desde el punto de vista legal inherente a los cheques. ¿No? Por favor, entonces, realicen la lectura correspondiente. ¿Alguna pregunta? Bien. Revisemos la conciliación de saldos bancarios. Bueno, ya sabemos lo que es una conciliación. Ya hemos comentado en el inicio del tema, por tanto, diferente a ese marco conceptual no vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de la conciliación bancaria? Identificar esas 4 fases. Cargos efectuados por el banco, perdón, cargos efectuados por la empresa sin conocimiento del banco. Abonos efectuados por la empresa sin conocimiento del banco. Abonos efectuados por el banco sin conocimiento de la empresa. Y cargos efectuados por el banco sin conocimiento de la empresa. Esas transacciones incorporadas en 4 grupos, son las que nosotros debemos identificar al momento de practicar una conciliación. La conciliación en sí, no es nada más que un pareo.
Pareamos el registro del banco con el registro de la empresa. Si la transacción está registrada en el banco y registrada en la empresa, ese es el pareo. Está en los dos sistemas de contabilidad, pareamos. Eso es parear. Y en la medida que vamos pareando todas las transacciones, algunas no van a tener par. Algunas van a estar registradas en el sistema de la empresa, en el sistema de contabilidad de la empresa. Y otras van a estar registradas en el sistema de contabilidad. En salparear, eso es lo que nosotros vamos a identificar. Eso vamos a identificar. Y estos importes que no tienen par son los que van a la conciliación. ¿Por qué? Porque son transacciones registradas por el banco sin conocimiento de la empresa. Y son transacciones registradas por la empresa sin conocimiento del banco. Entonces, tanto en cargos como en abonos. En otras palabras, reitero, la conciliación es pareación. Hay que parear, pares, pares. Lo que no tiene par es cifra que debe ir a la conciliación. Por tanto, desde este punto de vista, la conciliación es sencilla, ¿no? Registro de la empresa 10,000, en el banco 10,000, perfecto. Registro de la empresa 80,000, en el banco 80,000, perfecto. Registro de la empresa 30,000 en el banco, no existe. Cifra que no tiene par, se va a la conciliación. Y a la inversa, ¿no? Registro en el banco 10,000, en la empresa 10,000. Registro en el banco 12,000, en la empresa 12,000. Registro en el banco 18,000, en la empresa, no hay. No tiene par. Tiene que irse a la conciliación. La conciliación como tal, desde el punto de vista práctico, es un pareo de... Eso es. Pero vamos a hacer su demostración completa con un ejercicio. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Todo claro, licenciado. Licenciado, todo bien. Ya. Bien, lo que tenemos que hacer ya es un lineamiento práctico. Pero no nos alcanza el tiempo para hacer eso. Necesitamos toda una sesión para que podamos trabajar con el conciliación. Entonces, revisaremos eso el día de mañana. Correcto, mañana nos toca intermedio. Mañana vamos a trabajar con él. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, entonces, señoritas, jóvenes, nos encontraremos el día de mañana. Unos minutos para trabajar con contabilidad de sociedades, las personas que trabajan en las dos asignaturas, que es la mayor parte del curso, ¿no? La mayor parte del curso que trabaja en eso. Hasta unos minutos, señoritas jóvenes. Permiso, licenciado.